Le dije a mi familia que si mi hija no podía ir a la cena de Navidad, iban a pasar todas las fiestas preguntándose cómo era su cara. Mi hija Noah tiene 5 meses. Mi hermana mayor, Fernanda, y su esposo Grant, llevan 6 años intentando tener un bebé. 4 rondas de in vitro, 2 pérdidas y una gestante subrogada que se echó para atrás a última hora. Cuando le dije a mi familia que estaba embarazada, Fernanda me abrazó y se puso a llorar. Mi mamá me apartó a la cocina después y me dijo que esas no habían sido lágrimas de felicidad. Una semana más tarde, mi mamá me llamó para pedirme que dejara las cosas del bebé fuera del chat familiar. El cuarto intento de Fernanda acababa de fallar y ella estaba en un lugar muy oscuro. Lo entendí. Luego mi mamá dijo que no sacara el tema del cuarto de la bebé cuando Fernanda fuera a visitarme. Luego, que no dejara el ultrasonido pegado en el refri. Luego, que me pusiera algo que me tapara la panza en la comida de Pascua. Cada petición venía envuelta en la misma frase. Ya sabes cuánto lo desea ella. Cuando nació Noah, Emilio subió una foto, una sola, la bebé dormida sobre su pecho. Mi mamá llamó antes de que pasara la hora para decirme que Fernanda la había visto y que no había salido de su recámara en 2 días. Le pidió a Emilio que la bajara. Él la bajó. Mis papás no fueron al hospital. Mi mamá dijo que se estaban quedando cerca de Fernanda porque Grant andaba de viaje y ella no podía estar sola. Tampoco fueron la primera semana, ni la segunda. Fernanda y Grant se mudaron a casa de mis papás después del último tratamiento, el que les vació los ahorros. Ahí fue cuando empezaron las reglas. Las cenas estaban bien, pero sin la bebé. Mi mamá dijo que era temporal. 5 meses de dejar a Noah con Emilio y sentarme frente a mi hermana sin mencionar la cosa más grande de mi vida. Fernanda me preguntaba cómo estaba. Yo decía bien, con mucho trabajo. Ella asentía y se quedaba viendo su plato. Entonces sonó el chat familiar por lo de la Navidad. Mi mamá organizó todo. Pijamas iguales, su pavo relleno famoso. Todo completo, escribió. El mismo arreglo de siempre para la niña. Emilio volaba a Albuquerque esa misma mañana para ayudar a su mamá a recuperarse de una cirugía de rodilla. Escribí. Emilio no va a estar la mañana de Navidad. ¿Puedo llevar a Noah? No tengo con quién dejarla. Mi mamá contestó rápido. Mi amor, ya hablamos de esto. Fernanda por fin está avanzando. No lo arriesguemos. Mi tía Perla se metió. ¿Y no puede irse Emilio al día siguiente? Expliqué que su mamá lo necesitaba el primer día después de la operación. Mi mamá escribió. ¿Entonces hacemos tu Navidad el fin de semana siguiente? ¿Te guardamos un plato? Leí ese mensaje 4 veces. Luego escribí. Llevo 5 meses escondiendo a mi hija. Llevo 5 meses sonriendo en las cenas fingiendo que no existe. Si Noah no puede ir a la Navidad, van a pasar todas las fiestas preguntándose cómo es su cara. Ya me cansé. Fernanda contestó. ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles cenas? Mi mamá mandó 3 mensajes seguidos diciéndole a Fernanda que no se preocupara, que le hablara por teléfono. Silencié el chat. La Navidad pasó sin mí. Vi las fotos en el Instagram de mi tía Perla. Coronas de papel, copas de vino, todos sentados a la mesa. Mi silla ni siquiera estaba puesta. 3 semanas de silencio. Luego, un sábado en la mañana, tocaron la puerta. Fernanda en mi porche, el rímel corrido, con el celular apretado en la mano. ¿Puedo verla? Le traje. No terminó la frase. Bajó el celular y con el otro brazo acomodó una caja de cartón contra la cadera. Una caja de mudanza con las esquinas blandas y la cinta despegada. Me quedé parada en el marco de la puerta. El aire de enero me pegó en las piernas. Tenía las manos frías y aún así me sudaban. Pasa. Se limpió abajo de los ojos con el dorso de la mano. Entró despacio, como si mi casa fuera de alguien más. Emilio salió del pasillo con Noah en el hombro. No dijo nada. Se quedó parado ahí, con la mano abierta en la espalda de la bebé. Fernanda bajó la caja al piso y se llevó las 2 manos a la boca. Ay Dios, dijo. Está enorme. Tiene 5 meses. Ya sé cuántos meses tiene. Le tembló la barbilla. Sé el día que nació. Sé la hora. Emilio me buscó con los ojos. Le hice una seña con la cabeza, y él le puso a Noah en los brazos, despacio, sosteniéndole la cabeza hasta el último momento. Mi hermana se sentó en la orilla del sillón con la bebé encima, y se quedó viéndola sin hablar. Noah le agarró el dedo índice con toda la mano, y Fernanda soltó un sonido seco, de adentro, que todavía no era llanto. Yo me quedé parada junto a la mesa. Tenía ganas de llorar y al mismo tiempo ganas de correrla de mi casa, y las 2 cosas me apretaban el pecho igual de fuerte. Le pedí a mi mamá que me dejara conocerla, dijo sin levantar la vista. En septiembre, en octubre, en noviembre otra vez. ¿Y qué te dijo? Que tú no querías. Por fin me miró. Que tú preferías que no, por lo que yo estaba pasando. Que ustedes ya lo habían hablado y que era mejor así. Se me cerró la garganta. Me acordé de las cenas, de la sopa enfriándose mientras yo decía bien, con mucho trabajo, y ella asentía viendo su plato. Fernanda, yo dejaba a mi hija aquí para ir a cenar contigo. No sabía. 5 meses. No sabía, repitió. Y ahora sí se le quebró la voz. Te juro por lo que quieras que no sabía. Emilio se metió a la cocina y abrió la llave del fregadero. Señalé la caja con la barbilla. ¿Qué traes ahí? Es de ella. Acomodó a Noah contra su hombro, torpe, como quien nunca ha cargado a un bebé. Lo compré cuando nos dijiste que estabas embarazada. Me arrodillé y abrí las solapas. Olía a ropa nueva y a cartón guardado, un mameluco amarillo con patitos, un gorrito de algodón, calcetines del tamaño de mi pulgar. Todo con la etiqueta puesta. Todo talla recién nacida. La que Noah dejó de usar hace 3 meses. Saqué el mameluco y lo sostuve. Era tan chiquito que me cabía en una mano. ¿Por qué nunca me lo diste? Mi mamá dijo que te iba a doler. ¿A mí? Dijo que te ibas a sentir culpable de recibir algo así de mí. Tragó saliva. Y yo le creí. Metí la caja abajo de la cama y ahí se quedó. Metí la mano hasta el fondo y no era ropa lo que tocaba. Eran hojas, papel doblado, usado de relleno para que la ropa no se moviera. Publicidad del súper. Un catálogo viejo. Y entre todo eso, un sobre blanco, largo, con ventanita de plástico. En la esquina de arriba venía el logo. Agencia de Adopción y Acogida del Condado de Pima. Estaba dirigido a Fernanda y Grant Sutton, a la dirección de mis papás. Abajo, impreso en rojo, decía, segundo aviso. Y arriba a la derecha, con pluma azul, en la letra apretada de mi mamá, estaba anotada la fecha en que había llegado. Ella hace eso con todo el correo desde que tengo memoria. La fecha era del 14 de marzo. De hace 2 años. Volteé el sobre. Estaba abierto y alguien le había pegado cinta transparente por atrás, mal puesta, con una burbuja de aire atorada en medio. Me quedé viendo esa burbuja. Sentí el pulso en las orejas. Fernanda. Ven acá.
Levantó la cara y vio lo que traía en las manos. La sonrisa que tenía por Noah se le fue de golpe. Eso no es mío, dijo. Tiene tu nombre. Se paró del sillón con la bebé todavía encima. Le puse el sobre enfrente y ella lo leyó sin tocarlo, moviendo los labios como cuando éramos niñas. No, dijo. No, eso no puede ser. ¿Ustedes metieron papeles para adoptar? Hace 2 años. Se le puso la cara blanca. Después de la tercera in vitro, fuimos a las pláticas, llenamos todo, mandamos las huellas. Respiró hondo por la boca. Y nunca nos contestaron. ¿Nunca? Nunca. Esperamos 8 meses. Grant hablaba y le decían que estaba en revisión. Empezó a mecer a Noah sin darse cuenta, muy rápido, y la bebé se quejó. Mi mamá nos dijo que así era el sistema. Que mejor le echáramos ganas al in vitro otra vez porque eso sí dependía de nosotros. Le quité a Noah de los brazos porque le estaban temblando. Fernanda sacó la hoja y la leyó parada, en medio de mi sala, con la boca abierta. Es una cita, dijo. Nos citaron para el estudio de casa. Dice que si no nos presentábamos en 20 días, se cerraba el expediente. ¿Y el primer aviso? Levantó la vista. Nos quedamos calladas. Se oía la llave del fregadero en la cocina y nada más. Hay más, dijo. ¿Cómo sabes? Porque yo esperé esa carta 1 año entero. Dobló la hoja y se le arrugó en la mano. Bajaba a la mesa de la entrada todos los días. Todos los días antes que ella. Acosté a Noah en su sillita. Fui por las llaves del carro y las agarré tan fuerte que se me marcaron en la palma. Vámonos. ¿A dónde? A casa de mi mamá. Dejé a Noah con Emilio. Otra vez. Fernanda no habló en los primeros 10 minutos. Iba con el sobre en las piernas, alisándolo con el pulgar una y otra vez, como si el papel se fuera a acomodar solo. A lo mejor se traspapeló, dijo cuando entramos al bulevar. No contesté. Digo, llega mucho correo a esa casa. El del seguro, los del banco, las cosas de la iglesia. A lo mejor lo metió en la caja sin fijarse. Le puso la fecha con pluma Fernanda. Se quedó viendo el parabrisas. Apretó los dientes y se le marcó el músculo de la mandíbula, igual que a mi papá. La casa de mis papás está en el este de Tucson, en una calle donde todas las cocheras son iguales. Cuando me estacioné vi la camioneta de mi mamá afuera, y las cortinas de la sala abiertas. Mi mamá abrió antes de que tocáramos. Traía el mandil puesto y olía a cebolla frita. ¡Ay, qué milagro!, dijo. Y me abrazó. Me abrazó a mí. Sentí sus manos en mi espalda y no levanté los brazos. Necesitamos hablar contigo. Pásenle, pásenle. Tu papá está viendo el partido. La mesa de la entrada estaba igual que siempre. La charola de las llaves, el florero, y el correo del día apilado con las esquinas parejas. Me quedé viéndolo 2 segundos de más. Nos sentamos en la sala. Mi papá bajó el volumen de la tele, pero no la apagó. Fernanda puso el sobre en la mesita de centro y lo empujó con 2 dedos. Mi mamá lo vio, no lo tomó. No preguntó qué era. Eso fue lo que me heló. No preguntó qué era. ¿De dónde sacaron eso?, dijo. Estaba en una caja mía, contestó Fernanda. Abajo de mi cama. Ay, hija. Mi mamá suspiró y se acomodó el mandil sobre las rodillas. Yo lo guardé. ¿Lo guardaste? Lo guardé para no lastimarlos. Mamá, era una cita para el estudio de casa. Era una hoja fría, Fernanda. Una hoja de una oficina del condado que te iba a poner a competir con no sé cuántas parejas más. Habló despacio, con esa voz que usa para explicarle las cosas a la gente que está alterada. ¿Tú te acuerdas de cómo estabas en ese marzo? Te acababa de fallar la tercera. Bajaste 14 libras. No dormías. Grant y yo hablamos y decidimos que no era el momento. Fernanda abrió la boca y no le salió nada. ¿Grant sabía?, pregunté yo. Mi mamá volteó a verme por primera vez. Grant sabía que ustedes no estaban listos. No es lo que le pregunté. Ay, tú siempre con esa manera de hablar. Se rió bajito, sin ganas, y volteó con mi papá buscando apoyo. ¿Ya ves? Llega y así empieza. Mi papá subió las cejas y se quedó viendo la tele. Mamá. Fernanda se pasó la mano por la boca. Yo bajaba todos los días a la mesa. Todos los días. 1 año. Y yo te veía bajar. Se le llenaron los ojos. ¿Tú crees que a mí no me dolía? Te veía bajar con esa cara y yo pensaba, si le doy este papel se me muere. Se me muere en la casa. Preferí cargarlo yo. Empezó a llorar. No fuerte. Con la barbilla temblando y las manos abiertas sobre las piernas, que es como llora ella cuando quiere que alguien la abrace. Y Fernanda se paró y la abrazó. Yo me quedé sentada, viendo cómo mi hermana le acariciaba la espalda a la mujer que le había escondido 2 años de su vida. Perdón, dijo Fernanda contra su hombro. Perdón, no quería que llorara. Sentí un calor subiéndome por el cuello hasta las orejas. Me paré. ¿Ya te vas?, dijo mi mamá, todavía con la voz mojada. Sí. ¿No te quedas a comer? Hice sopa. No. Me acompañó hasta la puerta con la mano en mi espalda, como si nada. En la entrada volví a ver la mesa. Debajo del tablero hay un cajón. Siempre estuvo ahí. De niña sacaba de ahí las tijeras, las pilas, el diurex. Gracias por venir, mi amor, dijo mi mamá. Manejé hasta la esquina. Me orillé y me quedé 15 minutos agarrada del volante con las 2 manos, respirando por la boca. Me dolía la quijada de tenerla apretada. El martes a las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Fernanda. Los martes se va a las 10, dijo, sin saludar. ¿Qué? A su grupo de la iglesia. Se va a las 10 y regresa como a las 12:30. Papá tiene terapia hasta la 1. Me senté en la orilla de la cama. Noah estaba dormida boca arriba con los brazos hacia arriba. Fernanda, el sábado la abrazaste. Ya sé lo que hice el sábado. Se le quebró la voz y luego se compuso. Estuve 3 noches sin dormir. Le pregunté a Grant. Le pregunté si él había hablado con ella en marzo de hace 2 años. Respiró. Me dijo que nunca. Que él ni sabía que habían mandado nada por correo. Que él pensaba que todo era por internet. Me quedé callada. Te veo a las 10:30, dijo. Llegamos en carros separados. Fernanda abrió con su llave porque todavía vive ahí, en el cuarto de atrás, con las cajas de su casa apiladas contra la pared. La casa estaba en silencio. Se oía el reloj de la cocina. Fuimos directo a la mesa de la entrada. Ella se hincó y abrió el cajón. Tijeras. Un rollo de estampillas. Pilas AA. Un desarmador. Y hasta el fondo, acostada, una caja de zapatos. Fernanda la sacó y le quitó la tapa ahí mismo, en el piso. Sobres. Una liga gruesa alrededor de todos. Los fue poniendo en el piso uno por uno, en fila, como se reparten las cartas de la lotería. Conté. 11. Todos con la ventanita de plástico. Todos con la fecha en la esquina, con pluma azul, con esa letra apretada. 5 de la agencia del condado. 3 de una oficina estatal. 2 de un despacho de abogados de adopción de Phoenix. Fernanda no lloraba.
Estaba muy quieta, con las rodillas en el piso y las manos sobre las piernas, leyendo los remitentes en voz baja, uno por uno. Este es el primer aviso, dijo, y lo separó. Este es de cuando cerraron el expediente. Este dice que puedo apelar en 90 días. Levantó otro. Este es una lista de espera. Nos habían puesto en una lista de espera, mira. Agarró el último de la fila, lo acercó a la ventana para ver mejor la esquina. Se quedó tiesa. ¿Qué? Dije. Me lo dio sin voltear a verme. La fecha escrita con pluma era del 8 de enero, de hace 2 semanas y media. Y entonces se oyó el motor de la camioneta entrando a la cochera. Fernanda no se movió del piso. Yo tampoco. Se oyó la puerta de la camioneta, las llaves, y luego el chirrido de la puerta de la cochera que da a la cocina. Ya llegué, dijo mi mamá desde allá. Fer, ¿te comiste el pan? Entró a la sala con 2 bolsas del súper colgando de las manos. Nos vio en el piso, vio la caja de zapatos abierta, vio los 11 sobres acomodados en fila sobre la alfombra. Bajó las bolsas despacio, sin hacer ruido. Levanten eso, dijo. No, dijo Fernanda. Levántenlo, dije. Tu papá viene en cualquier momento. Fernanda se paró con el último sobre en la mano, el del 8 de enero. ¿Qué es esto, mamá? Ya te expliqué el sábado. Me explicaste uno. Le tembló la mano y la bajó. Aquí hay 11. Uno es de un despacho de abogados. Uno dice que podía apelar. Y este es de hace 2 semanas. Mi mamá se acomodó el bolso en el hombro. Se le puso la cara distinta. No dura. Cansada. Como cuando alguien deja de fingir porque ya le pesa. ¿Y qué querías? Dijo. ¿Que agarraras un niño de quién sabe dónde, con los papás en la cárcel o peor, y me lo trajeras a esta casa? Mamá. Ustedes no tienen dinero, Fernanda. Grant lleva año y medio sin trabajo fijo. Ustedes viven aquí. Levantó la mano y señaló el pasillo. El cuarto de atrás. Las cajas. Aquí, en mi casa. Comiendo lo que yo cocino. Por eso lo escondiste. Lo escondí porque si te aprobaban te ibas. Lo dijo rápido, sin pensarlo, y en cuanto salió cerró la boca. Fernanda se quedó sin aire. Yo lo vi. Se le hundió el pecho hacia adentro como cuando te pegan. Se iban a ir, dijo mi mamá otra vez, más bajito, tratando de acomodarlo. Con un bebé no te ibas a quedar aquí conmigo. Ibas a rentar algo, y yo me iba a quedar sola con tu papá y su rodilla y... Cállate. Fernanda, cállate. Mi papá apareció en el pasillo con la bolsa de la terapia todavía en la mano. Se quedó parado en la orilla de la alfombra, viendo los sobres. No se sorprendió. Yo lo vi la cara y no se sorprendió ni un segundo. ¿Tú sabías? Le pregunté. Se pasó la lengua por los labios. Yo no me meto en las cosas de tu mamá. Me paré del piso. Junté los 11 sobres, los metí a la caja y le puse la tapa. Nadie me lo quitó. Vámonos, Fer. Fernanda caminó a la puerta sin voltear. Mi mamá nos siguió hasta la entrada diciendo cosas, que estábamos exagerando, que un día íbamos a entender, que ella nunca había hecho nada por maldad. Cerré la puerta a media frase. El miércoles llamamos a la agencia. Los puse en la mesa de mi cocina en el mismo orden en que salieron del cajón. Fernanda tenía el celular en altavoz, apoyado contra el salero. Grant estaba parado atrás de ella con las manos en el respaldo de la silla. Noah dormía en el rebozo, pegada a mi pecho. Contestó una mujer que se llamaba Denise. Voz de gente que dice lo mismo 40 veces al día. Fernanda le dio su nombre, la fecha de nacimiento y el número de expediente que venía impreso en la esquina del primer sobre. Se oyó teclear. Ese expediente está cerrado, señora. Sí, eso ya lo sé. Quiero saber por qué. Más teclas. Cerrado administrativamente. Ustedes no se presentaron al estudio de casa en marzo, y tampoco respondieron a la carta de reprogramación en mayo. 2 etapas sin respuesta cierran el expediente automáticamente. Fernanda se puso la mano en la boca. Nosotros nunca recibimos nada. Aquí aparecen las notificaciones enviadas a su domicilio registrado. Denise leyó la dirección de mis papás en voz alta, con número y código postal. Es la dirección que ustedes nos dieron. Grant apretó el respaldo de la silla hasta que se le pusieron los dedos blancos. ¿Y en agosto? Dijo Fernanda. Aquí tengo 1 de agosto de ese mismo año. En agosto se les notificó que quedaban en la lista de espera regional por 12 meses, con posibilidad de reactivar sin repetir el papeleo completo. Nadie nos dijo eso. Está en la carta, señora. Fernanda cerró los ojos. Yo agarré el último sobre, el de enero, y lo abrí ahí mismo con el dedo. Denise, disculpe, soy la hermana. Tenemos una carta del 8 de este mes. ¿Me da el número de referencia? Se lo leí. Otra pausa. Teclas. Ah, esa es una notificación de reactivación. La voz de Denise cambió un poquito. Se puso más humana. Estamos limpiando expedientes cerrados de los últimos 3 años. Los que se cerraron por falta de respuesta, no por evaluación negativa, pueden reactivarse presentando documentación actualizada. No tienen que empezar de cero. Fernanda abrió los ojos. ¿Hasta cuándo? Pregunté. 30 días desde la fecha de la carta. Busqué el calendario del refri con la vista. Sentí el corazón en el cuello. Eso es el 7 de febrero. Correcto. Cuando colgamos, nadie habló. Se oía el refrigerador y nada más. Noah se movió contra mi pecho y le puse la mano en la espalda. Grant se dio la vuelta, caminó hasta la puerta del patio y se quedó ahí, de espaldas, con la frente pegada al vidrio. 2 años, dijo Fernanda. Fer. 2 años me estuvo diciendo que le echara ganas al in vitro. Habló sin llorar, muy despacio, como si estuviera leyendo. Me pinchó la panza ella misma. Me ponía las inyecciones porque a mí me temblaban las manos. Me detenía la cabeza en el baño cuando vomitaba. Se quedó callada. Y bajaba antes que yo por el correo. Esa noche se quedaron a dormir en mi casa. Le puse sábanas al sillón a Grant y a ella le acomodé el cuarto de visitas. A las 3 de la mañana Noah se despertó y salí al pasillo. Fernanda estaba en el piso, sentada contra la pared, afuera de la puerta del cuarto de mi hija, con las piernas estiradas y una cobija encima. Tenía los ojos abiertos. ¿Qué haces ahí? Se oye respirar, dijo. Me senté junto a ella. El piso estaba frío y me subió por las piernas. Tengo 38 años, dijo. Me quedan 17 días. Nos quedan. Volteó a verme. Yo tengo dirección propia, Fer, y tengo cómo probar que en esta casa hay un cuarto vacío. Se limpió la nariz con la manga de la cobija. ¿Y si nos dicen que no otra vez? Entonces nos van a decir que no ellos, no mi mamá. La lista llegó por correo electrónico el jueves a las 9 de la mañana y la imprimí 2 veces. Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses. Cartas de 3 referencias personales, una de familiar directo. Comprobante de ingresos de los 2 solicitantes. Huellas digitales vigentes. Examen médico.
10 horas de curso presencial. Fotos de cada cuarto de la casa donde iba a vivir el menor, incluida la salida de emergencia. Fernanda leyó la lista parada en mi cocina, con el papel temblándole. Domicilio, dijo. Nuestro comprobante de domicilio es la casa de mi mamá. No. Es la única dirección que tenemos. Fer, si pones esa dirección otra vez, las cartas van a llegar a esa mesa otra vez. Se quedó callada. Emilio estaba haciéndole el biberón a Noah junto al fregadero. No dijo nada. Terminó de agitarlo. Se lo dio a la niña, y luego se recargó en la barra con los brazos cruzados. El cuarto de atrás está vacío, dijo. El de las cajas. Fernanda volteó. Emilio, no. Ya lo hablamos. Me buscó con los ojos un segundo. Tráiganse sus cosas el sábado. Yo pido prestada la troca de mi primo. Fernanda se le quedó viendo con la boca apretada y no le salió nada. Se metió al baño y cerró. La oí sonarse la nariz 3 veces. Se mudaron ese sábado. Traían menos de lo que yo pensaba. 2 maletas, un colchón, 4 cajas y la aspiradora que Grant había comprado cuando se casaron. Mi mamá le habló a Fernanda 14 veces ese día. Lo sé porque el celular estaba en la mesa y yo veía la pantalla prenderse. No contestó ninguna. A la 6ª llamada me marcó a mí. Dejé que sonara y la puse en silencio. A las 11 de la noche me mandó un mensaje largo. Lo leí completo, parada en la cocina, con la luz de la campana prendida. Decía que yo siempre había sido la que buscaba pleito, que estaba usando a mi hermana para hacerle daño a ella, que un día iba a tener a Noah grande y entonces iba a entender lo que es que una hija te dé la espalda. Lo leí 2 veces y bloqueé el número. Grant consiguió trabajo el lunes. Yo llevo 6 años en una agencia de seguros en la Speedway, procesando pólizas de auto y de casa, y desde el año pasado estudio de noche para sacar mi propia licencia. Le hablé al dueño del taller de la esquina, que es cliente nuestro desde que entré, y le dije que necesitaba un favor. Grant empezó el martes a las 7 de la mañana, en el mostrador de refacciones. 12:50 la hora. Regresó ese día con las manos sucias y un talón de pago de adelanto que dejó en la mesa como si fuera un diploma. Es poquito, dijo. Es un comprobante de ingresos, contestó Fernanda y se lo quitó de la mano. La carta de referencia familiar la escribí yo, en la mesa de la cocina, a las 2 de la mañana, con Noah dormida en el rebozo. La empecé 4 veces. Las primeras 3 las tiré porque me salía todo el coraje y no se trataba de eso. Al final puse lo que sabía. Puse que mi hermana llevaba 6 años intentando ser madre. Puse que la vi aguantar 4 tratamientos y 2 pérdidas sin faltar un solo día al trabajo. Puse que cuando conoció a mi hija de 5 meses le sostuvo la cabeza con la mano abierta sin que nadie le enseñara. Puse que en mi casa hay un cuarto con ventana al patio, y que mi esposo y yo estábamos ahí para lo que hiciera falta, de manera permanente y por escrito. No puse una sola palabra de mi mamá. Lo pensé toda la noche. Podía escribir 2 párrafos y hundirla. Podía anexar copias de los 11 sobres con su letra en la esquina. No lo hice. No porque me diera lástima. Lo hice porque esa carta era de Fernanda, no mía, y yo no iba a meter a mi mamá ni siquiera para acusarla. Ya había estado suficientes años en medio de todo. La visita domiciliaria fue el 4 de febrero, a las 10. La trabajadora social se llamaba Dana Kessler. 50 y tantos, chaparrita, con una carpeta gorda y unos lentes que se subía con el nudillo. Traía tenis blancos muy limpios. Midió el cuarto. Abrió la ventana y la cerró. Revisó que el detector de humo del pasillo tuviera pila. Metió la mano abajo del fregadero y anotó que los químicos estaban con seguro. Yo estaba nerviosa como no había estado en años. Me sudaban las manos y me las limpiaba en el pantalón cada rato. Se sentó con Fernanda y Grant en la sala y les preguntó cosas que yo no esperaba. ¿Cómo iban a explicarle a un niño de dónde venía? ¿Qué iban a hacer si el niño no los quería al principio? ¿Quién los cuidaba a ellos cuando estaban mal? Grant tardó en contestar esa. Mi cuñada, dijo al final, y señaló la cocina con la barbilla, donde yo estaba fingiendo que lavaba trastes. Y su esposo. La señora Kessler anotó. ¿Y los padres de ustedes? Se hizo un silencio de esos que se sienten en la panza. Mi mamá vive aquí en Tucson, dijo Fernanda. No estamos en contacto. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. La señora Kessler la vio por encima de los lentes y no preguntó más. Anotó otra cosa y siguió. Entregamos el expediente el 6 de febrero a las 4:40 de la tarde, 20 minutos antes de que cerraran, en una ventanilla del centro con luz de hospital y una fila de 7 personas. La muchacha de la ventanilla le puso un sello morado a la carátula y arrancó el comprobante. Fernanda salió al estacionamiento, se recargó en la puerta del carro y se soltó llorando con la boca abierta, sin ruido, agarrada del espejo. Grant la abrazó desde atrás y se quedaron así como 4 minutos, con la gente pasando. Esa noche cenamos en mi casa. Emilio hizo carne asada. Grant contó una historia estúpida de un cliente que quería una batería de camioneta para una podadora, y Fernanda se rió tan fuerte que se atragantó y tuvimos que darle agua. Hacía años que no la oía reírse así. El teléfono sonó el lunes siguiente a las 8:15 de la mañana. Número de la oficina del condado. Fernanda contestó en altavoz. En mi cocina, con el café a medio hacer. Buenos días. ¿Hablo con Fernanda Sutton? Sí, soy yo. Le habla Dana Kessler. Una pausa corta. Señora Sutton, necesito verlos otra vez a usted y a su esposo, lo antes posible. Fernanda buscó mi cara. ¿Pasa algo? Recibimos una llamada sobre su solicitud. La oficina del condado olía a alfombra vieja y a café quemado. Nos sentamos los 3 del mismo lado de la mesa. La señora Kessler abrió la carpeta y sacó una hoja impresa. Voy a leerles el reporte de la llamada. Es política que ustedes lo escuchen completo. Grant se aflojó el cuello de la camisa. La persona llamó el martes a las 9:14 de la mañana. Dijo que la solicitante tiene problemas emocionales severos y que estuvo medicada. Leyó despacio, sin tono, que después del 4.º tratamiento pasó 2 días sin salir de su cuarto, que perdió 14 libras en 2 meses, que el solicitante lleva año y medio sin empleo estable, que ambos viven de familiares y que la casa donde están ahorita no es estable. Fernanda tenía las 2 manos abajo de la mesa. No se movía. También dijo que la hermana de la solicitante, o sea usted, me vio a mí, acaba de tener un bebé y que la está usando para hacerle daño a la familia. Sentí un calor en la cara que me llegó hasta las orejas. Señora Kessler, dijo Grant, todo eso lo sabe una sola persona. Lo sé. Se subió los lentes con el nudillo. Yo no puedo decirles quién llamó. No tengo permitido. Volteó la hoja y la puso sobre la mesa, hacia nosotros. Lo que sí puedo hacer es esto. La persona dejó un número para seguimiento. Necesito verificar si ustedes lo reconocen, porque si es alguien del núcleo familiar cambia el tipo de investigación. El número estaba impreso arriba, con letra chiquita. Fernanda lo leyó y se le fue el color de la cara de golpe, como cuando alguien se levanta muy rápido. Yo también lo reconocí. Ese número me lo aprendí en primero de primaria. Mi mamá me lo hacía repetir en el carro camino a la escuela, por si me perdía.
Es el teléfono de la casa de mi mamá, dijo Fernanda. La señora Kessler asintió una sola vez y anotó. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. La denuncia queda registrada. No la puedo borrar. Cerró la pluma. Ustedes tienen 10 días para entregar una evaluación psicológica actualizada de la señora Sutton y una carta de su médico. Yo voy a hacer una segunda visita al domicilio, sin avisar. ¿Y si todo sale bien? Si todo sale bien, escribo que la denuncia es infundada y el expediente sigue. Nos vio a los tres. Les voy a ser honesta. Recibo muchas de estas llamadas. Casi siempre son de la familia. Casi siempre las hacen con el número de la casa porque ni siquiera se les ocurre que lo vamos a ver. Fuimos directo desde ahí, manejé yo. Fernanda iba con la hoja doblada en la mano, tan apretada que se le hizo un cilindro. Mi papá abrió la puerta. Traía el control de la tele. ¡Muchachas! ¿Dónde está? Mi mamá salió de la cocina secándose las manos en el mandil. Cuando nos vio se le compuso la cara en esa sonrisa que pone cuando llegan visitas. ¡Ay, qué bueno que vinieron! Justo iba a... Fernanda le puso la hoja en la mesa del comedor y la estiró con la palma. Mi mamá bajó la vista al papel. La sonrisa se le quedó puesta 3 segundos de más. Yo no sé qué es eso. Es el reporte de la llamada que hiciste el martes a las 9:14. Yo no llamé a ningún lado. Mamá. A Fernanda se le partió la voz en la primera sílaba y se aguantó. Está tu número. Mi mamá jaló la silla y se sentó despacio. Se quedó viendo el mantel. Se acomodó una arruga con 2 dedos. Yo dije la verdad. Dijo. Fue peor que si hubiera gritado. ¿Qué dijiste? Dije lo que pasó. Que estuviste medicada, que no comías. Levantó la cara y tenía los ojos secos. ¿O no es cierto? Dime una cosa de las que dije que no sea cierta. Dijiste que mi hermana me está usando. Es que te está usando. Di un paso hacia la mesa y me detuve porque me temblaban las piernas. ¿Tú sabes lo que hiciste? Le dije. Le hablaste a una oficina del gobierno para que le pusieran una bandera roja al expediente de tu hija. Yo la estoy protegiendo. Se paró. ¿Y si se lo dan y sale mal? ¿Y si el niño viene con problemas? ¿O si a los 2 años los papás biológicos aparecen y se lo quitan? ¿Quién la levanta? Yo. Siempre yo. Se puso la mano en el pecho. ¿Ustedes creen que soy mala? Yo soy la única que se queda cuando todo se cae. No, dijo Fernanda. Tú eres la que tira las cosas para poder levantarlas. Mi mamá se quedó con la boca abierta. Yo agarré la hoja de la mesa y la doblé. Te voy a decir cómo va a ser de aquí en adelante, le dije. Nosotras no te vamos a contar nada, ni cuándo salga la resolución, ni cuándo llegue el niño, ni cómo se llama, ni a qué escuela va a ir. Nada. Yo soy su madre. Y lo que sepas de nosotras, lo vas a ver en el Instagram de la tía Perla. Se me quebró la voz ahí y no me importó. Como yo vi tu Navidad. Mi papá estaba parado en el marco de la cocina con el control todavía en la mano. Salimos. Ninguna de las dos volteó. Yo iba metiendo la llave cuando oí la puerta de la casa otra vez. Mi papá venía bajando el escalón del porche, medio rengueando de la rodilla mala, con la chamarra encima de la pijama. Espérense. Se paró junto a mi ventanilla, respirando por la boca. Sacó del bolsillo un papel doblado en 4, de cuaderno, con las orillas todavía con los flequitos del resorte. Me lo dio a mí. Lo abrí. Estaba escrito con pluma, con su letra grande y torcida, y tenía la fecha arriba, como si fuera un recibo. Decía que el martes 13 de febrero, entre las 9 y las 9:30 de la mañana, él estaba en la cocina de su domicilio, y vio y escuchó a su esposa hacer una llamada telefónica del aparato de la sala a una oficina del condado, hablando sobre la solicitud de su hija Fernanda. Abajo venía su nombre completo, su firma y su número de licencia de manejo. Me quedé viéndolo sin entender. Papá. Llévenlo el lunes, dijo. Ella te va a... Ya sé lo que me va a hacer. Se acomodó la chamarra y se quedó viendo la calle. Llevo 41 años sin meterme. Se dio la vuelta y se fue caminando despacio hasta la puerta. Fernanda se dobló en el asiento con la cara entre las manos, y ahí sí lloró fuerte, con el pecho, hasta que le dio hipo. Entregamos el papel de mi papá el lunes a las 8:30. La señora Kessler lo leyó 2 veces. Lo engrapó a la carpeta y no dijo nada. Solo apretó los labios y anotó algo largo. La segunda visita cayó un martes a las 7:40 de la mañana, sin avisar. Fue un desastre. Noah estaba llorando porque le estaba saliendo un diente. Grant iba corriendo a la puerta con el uniforme del taller a medio abotonar. Había 3 biberones sin lavar, y el bote de la basura estaba lleno. Yo abrí con la cara sin lavar, y Noah colgando de la cadera. La señora Kessler se quedó parada en la sala 10 minutos, viendo todo, con la carpeta contra el pecho. Está bien, dijo al final. Así se ve una casa con gente adentro. La evaluación psicológica de Fernanda salió el 21, sin diagnóstico activo, duelo reproductivo prolongado, con red de apoyo estable y funcional. La denuncia quedó registrada como infundada el 1 de marzo. Mi mamá se enteró de lo del papel. No sé cómo, pero se enteró. Mi papá empezó a llegar los domingos a mi casa, solo, en su Ford vieja, con una bolsa de pan de la panadería de la Grand Road. Se sentaba con Noah en las piernas y veía el partido con Emilio sin hablar mucho. Una vez le pregunté cómo estaban las cosas allá. Calladas, dijo. Y no dijo más. La llamada llegó el 19 de abril, un miércoles, a las 2:10 de la tarde. Yo estaba en la agencia cerrando una póliza cuando vi el nombre de Fernanda en la pantalla. Contesté y no se oía nada, nada más un ruido raro. ¿Fer? Es un niño, dijo. Y luego el ruido otra vez, que era ella tratando de respirar. Tiene 2 años. Está en un hogar temporal en Marana desde diciembre. Me paré de la silla y me salí al estacionamiento con el teléfono pegado a la oreja. Nos citaron el viernes para conocerlo. Me recargué en la pared del edificio y me tapé la boca con la mano. Lo trajeron a la casa el 9 de mayo, con una mochila del tamaño de una caja de zapatos y un elefante de peluche sin una oreja. Se llama Tomás. No lo dejo escribir aquí más que eso. Los primeros 12 días no dejó que Fernanda lo cargara. Se dejaba de Grant. Se dejaba de Emilio. De mí se dejaba a ratos. De ella no. Yo la veía sentarse en el piso de la sala a 3 metros de distancia, con las manos quietas sobre las piernas, esperando. Todas las tardes. Sin apurarlo. El día 13, el niño cruzó la sala con el elefante en la mano. Se le trepó a la pierna y se le quedó dormido en el pecho. Fernanda no se movió en 40 minutos, ni para acomodarse el pelo que le estaba tapando el ojo. Yo me metí a la cocina, abrí la llave del fregadero para que no me oyeran, y me quedé agarrada de la barra con las 2 manos hasta que se me pasó. En junio llenamos los papeles del pediatra y de la guardería, en mi mesa de la cocina, con los 2 niños dormidos. La hoja de contactos de emergencia tenía 3 renglones. Fernanda escribió mi nombre en el primero, con mi celular y la dirección de la agencia. En el segundo puso a Emilio. Se quedó pensando en el tercero con la pluma en el aire. Pon a papá, le dije. Lo escribió completo, con el número de la casa. El mismo número de la hoja del condado. No hay renglón para abuela.
No es que lo hayamos dejado en blanco. En esa hoja simplemente no existe. La vimos en el estacionamiento del súper de la Colb un sábado de agosto, como a las 11 de la mañana. Yo estaba en el carro con Noah, dormida en la sillita. Fernanda venía saliendo con el carrito. Con Tomás, sentado en la canastilla, agarrado del barandal con las dos manos. Mi mamá venía entrando. Traía su bolsa de tela y los lentes de sol en la cabeza. Se paró en seco, a media banqueta. Vi todo desde el carro, con la ventanilla abajo. Se le fue la vista al niño, a los zapatos del niño, a las manos del niño, a la cara. Le empezaron a temblar las manos y se agarró la correa de la bolsa con las dos. Fernanda. Mi hermana siguió caminando hasta la cajuela y empezó a meter las bolsas. Fernanda, por favor. Hola, mamá. ¿Es? Se le quebró la voz. Dio 2 pasos y se detuvo. ¿Ya se los dieron? Fernanda cerró la cajuela. Sí. Mi mamá se quedó viendo al niño con la boca temblándole. Levantó la mano como si fuera a saludarlo y la volvió a bajar. ¿Cómo se llama? Fernanda sacó a Tomás de la canastilla y se lo acomodó en la cadera. El niño le agarró el hombro de la blusa y escondió la cara en su cuello, como hacen los de esa edad con los desconocidos. Que estés bien, mamá, dijo. Y se subió al carro. Mi mamá se quedó parada ahí, entre los carros, con la bolsa de tela colgando. La vi por el retrovisor hasta que di la vuelta a la esquina. No se movió ni un paso. En diciembre hicimos la Navidad en mi casa. Compré las pijamas iguales. 6 pares, uno de bebé. Emilio hizo el pavo relleno y le quedó seco de un lado y nadie dijo nada. Vino mi papá con su bolsa de pan. Vino la tía Perla, que desde marzo llama a Fernanda cada semana. Vino la hermana de Grant desde Yuma con su esposo. Puse la mesa con 9 lugares y los conté 2 veces. A las 7 tocaron la puerta. Era el vecino que venía a dejar tamales. Nadie más tocó. Ese día no subí ninguna foto. No porque me estuviera cuidando de nada. Simplemente estaba ocupada. La tía Perla sí subió 14. El mes pasado firmé el contrato de mi propia oficina en la Speedway. Mi nombre en el vidrio de la entrada y mi carro nuevo enfrente, en el cajón que dice reservado para la dueña. No lo hice para que ella lo viera. Lo hice porque ya sé cuánto valgo.